Hasta ahora, todas las referencias, todas las direcciones de celdas que has utilizado en tus fórmulas y en tus funciones son referencias relativas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando mueves o cuando copias la fórmula a otra posición, las direcciones se actualizan automáticamente. Entonces, una referencia relativa se actualiza automáticamente y se llama relativa porque precisamente es relativa a la posición en la que se coloque. Vamos a ver el ejemplo muy claro, obteniendo la suma de los vendedores. Vamos a obtener la suma de todas las ventas de Laura Castillo de los meses de enero a julio y voy a hacerlo obteniendo una función que es la función suma, abro mi paréntesis, desde B4 hasta G4. Cierro paréntesis y ahí está la función. Observa en la barra de fórmulas la suma de B4 a G4 y cómo en las demás celdas ha cambiado de B5 a G5, de B6 a G6 y automáticamente se está actualizando, en este caso, el número de fila para cada uno de los vendedores. ¿Por qué se actualiza? Porque estas son referencias relativas. Pero hay ocasiones en que no deseamos que estas referencias se actualicen automáticamente. Y observa este ejemplo. Imagínate que a cada uno de los vendedores le vamos a dar un bono por productividad. Aquí el bono es de 400 pesos, pero el supervisor quiere poder cambiar el bono a voluntad y que automáticamente se actualicen las fórmulas para cada uno de los vendedores. Si lo hiciera de la manera normal, lo haría así, igual a la suma de sus ventas más el bono. En este caso es la celda I1. Pero si yo hago eso, observa qué pasa con las demás fórmulas. La celda I1, que es correcta para la primera fórmula, en la segunda fórmula cambió a I2, en la tercera a I3, en la cuarta a I4 y estoy obteniendo valores totalmente equivocados, totalmente erróneos, porque no estoy sumando este valor, sino estoy sumando algunos valores que no necesito. Lo que yo quiero es que en todas las celdas se sume I1 y que esta referencia no cambie. Para eso lo que tengo que hacer es convertirla en referencia absoluta. Y la forma de hacerlo es colocándote justo aquí, justo en la referencia de la celda que quieres hacer absoluta y presionando en tu teclado la tecla F4. Cuando lo haces, aparecen junto a la letra y junto al número unos signos de moneda. Estos símbolos indican que la referencia es absoluta y que no va a cambiar cuando tú la copies o la muevas a otras celdas. Cuando yo presiono Enter, vemos que automáticamente las fórmulas se han corregido y si yo reviso cualquiera de ellas, por ejemplo la de Jiménez David, veo que el bono que se está sumando es siempre I1. Siempre I1. Y así el supervisor puede cambiar este dato y obtener siempre el resultado correcto. Entonces, ¿cómo funcionan las fórmulas con referencias absolutas o con referencias relativas? Vamos a hacerlo en la hoja 2 con un dato muy sencillito. Vamos a obtener aquí la suma de estas dos celdas. A4 más B4. Y esta es la suma de este y este dato, A4 más B4. Las referencias relativas, cuando tú copias, se actualizan automáticamente. Pero si yo hago estas referencias absolutas, F4 para hacerla absoluta, me muevo aquí y F4 para hacerla absoluta, y vuelvo a copiar la fórmula, cuando las referencias son absolutas, aun cuando yo esté en otra posición, el dato no cambia. Observa por supuesto que esta efectivamente es la suma de estos datos, pero este sigue siendo la suma de los dos primeros datos y no la suma de los datos que corresponden a la fila. Entonces ten cuidado cuando necesites que la fórmula no cambie cuando la muevas a otra posición, utiliza una referencia absoluta.